A la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Secretariado Profesional. Para la Universidad Nacional, don Armando, es un honor contar con su participación, sobre todo porque este año está cumpliendo nuestra Casa de Estudios 50 aniversario. Y con el tema que usted va a tratar, el deber de probidad en la función pública, pues un tema tan importante, nos enganará con su presencia. Don José Armando es licenciado en Derecho, en Administración Pública y máster en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Tiene una especialidad en Gerencia de Proyectos de Desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP y Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En 1993 ingresó a laborar en la Procuraduría General de la República y se ha desempeñado como abogado asistente del procurador, director de despacho y procurador del área de la función pública. También ocupó el cargo de director general ahí del Registro Nacional. Desde septiembre del 2018 se ha desempeñado como procurador director de la ética pública, oficina que desarrolla acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción y promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, la Procuraduría de la Ética Pública es la autoridad central para las convenciones internacionales y de Naciones Unidas contra la corrupción. Además, don José Armando es expositor en temas de ética pública, probidad en el ejercicio de la función pública, integridad pública, buena administración pública, corrupción en la función pública, empleo público, deberes funcionales, entre otros. Bienvenido, don José Armando. Adelante con su exposición oral. Bueno, muchísimas gracias. En realidad un honor que hayan tomado en cuenta a la Procuraduría de la Ética Pública. Y bueno, obviamente atendiendo esta invitación, nos sentimos más que honrados y bueno, así que estamos hoy de alguna manera intentando posicionar este tema, que como usted lo señala es un tema relevante, cada vez se convierte en un tema de alguna manera muy visible para la sociedad costarricense. Así que bueno, sin más, voy a presentar lo que les traigo el día de hoy. Solo me da un momentito para ir ajustando aquí en el panel el compartir. Por acá está. Mientras usted nos comparte, don José Armando, indicarle a las personas participantes que la metodología de esta charla va a ser la siguiente. Don José Armando va a hacer una exposición de aproximadamente 1 hora y posterior a ello estaremos atendiendo las preguntas, comentarios, observaciones que las personas participantes tengan sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Entonces les decía que vamos a hablar sobre el deber de probidad, ¿verdad? Este deber de probidad que está en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. Un deber que está desde el año 2004 y de referencias del año 1978, porque ya la Ley General de la Administración Pública tenía este deber en el artículo 113. Bueno, inicialmente me iba a acompañar Evelyn Hernández, que trabaja conmigo en la dirección, sin embargo, por motivos personales está presente con nosotros, pero porque tuvo que tomar un tiempito de licencia por una situación familiar. Para darles contexto, ¿verdad? Un poco porque estamos como una labor ahorita de generar conciencia que es la Procuraduría General de la República y un poco como una oficina anticorrupción se inserta ahí. Yo les puedo decir que, bueno, este año la Procuraduría General cumple 75 años. Esta institución nació básicamente por dos competencias muy importantes. La primera, la función consultiva. La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo técnico-jurídico de toda la administración pública costarricense. En otras palabras, cada vez que los operadores jurídicos, los jerarcas institucionales tienen alguna duda con respecto a una interpretación, ¿verdad? Una norma jurídica, acuden a la Procuraduría, la cual emite un criterio que al final resulta vinculante para quien consulta.
no se atienden situaciones concretas o específicas, sino son criterios orientadores. De ahí viene la otra función muy importante, es que es la litigiosa. La Procuraduría representa al Estado, entiéndase la unidad central, poder ejecutivo y los otros poderes en la función administrativa, ¿verdad? Entonces, cuando hay demandas contra estos poderes, eh, interviene un cuerpo de procuradores y procuradoras en defensa de esos intereses. En temas de zona marítimo y en temas de corrupción, que es lo que nos convoca, nuestra competencia va muchísimo más allá y podemos representar los intereses del Estado entendiendo la colectividad para solicitar, ¿verdad?, las indemnizaciones correspondientes por los distintos daños, ya sean ambientales, los daños que genera la corrupción, que se consideran también daños sociales. De ahí viene un poco una labor que la Sala Constitucional le ha venido reconociendo a la Procuraduría en esa labor consultiva de un asesor imparcial. Entonces, cada vez que hay una acción de inconstitucionalidad, cada vez que una persona, una organización cuestiona una norma porque dice que tiene un choque con la Constitución, los magistrados de la Sala Constitucional le han trasladado a el Procurador General y a su vez delegan procuradores y procuradoras para que emita un pronunciamiento, un criterio en forma imparcial, y muchas veces se separa el criterio mismo de las autoridades de gobierno. De igual manera, se hace una defensa de la zona marítimo, del patrimonio natural, como yo les decía. Hay una labor también notarial. Aquí se llegan a suscribir todas las escrituras públicas en las cuales el Estado se vincula, lo representa en los actos y contratos. Y cuando los demás entes y órganos de la administración pública lo requieren, también se hace en la oficina de la Notaría del Estado. Existe también un sistema. Cada vez que hay una norma que se promulga en el ordenamiento jurídico, la Procuraduría tiene la obligación de actualizarla, de tenerla al día. Por eso es tan importante que todas las personas en este país conozcan el Sistema Nacional de Legislación vigente, porque tiene la obligación de tener o mantener actualizado el ordenamiento jurídico y también puede encontrar uno de los criterios de la Procuraduría. Y por último, lo que nos interesa es en el 2002 se promulga la ley de creación de la Procuraduría de la Ética Pública. El legislador entonces consideró de que conociendo el flagelo de la corrupción y habiéndose suscrito a la Convención Interamericana, la de la OEA, contra la corrupción, los países se obligaban a crear una oficina anticorrupción. El legislador no pensó hacer un ente aparte de la estructura organizativa del Estado, sino que consideró importante insertarla entre la estructura de la Procuraduría General de la República. Es así como existe la Procuraduría de la Ética Pública, un organismo para el servicio nacional, ¿verdad? Esta Procuraduría, como señalaba en la presentación, nos encargamos de prevenir la corrupción. Así tenemos que promover la ética y la transparencia en la función pública. Damos cursos, charlas, tanto presenciales, virtuales, cursos de autoaprendizaje. Estamos desarrollando proyectos estratégicos en este campo. Ese es el ciclo de combate o de lucha a la corrupción: prevención, detección, sanción. En el campo de la detección, nosotros realizamos investigaciones preliminares. Recibimos denuncias ciudadanas de servidores públicos, también se entendería, y realizamos un análisis sobre si alguna situación pues amerita ponerle en conocimiento el jerarca para que instaure ya formalmente un procedimiento sancionador. O sea, realizamos investigaciones, las cuales, si creemos o consideramos que hay mérito para interponer una denuncia penal por la comisión de un delito, interponemos esa denuncia penal. Y tenemos también el campo de la sanción, la participación, como yo les decía, representando los intereses del Estado en todos aquellos supuestos o delitos que van contra la función pública. Ahí hacemos digamos, un reclamo por daño material, daño social. Algunas de las denuncias que interponemos, pues participamos ahí, pero por otro lado, el Ministerio Público, especialmente la Fiscalía Anticorrupción, todo denuncia que se plantee en esa línea, me disculpa un momentito, va asociado con la participación de un cuerpo de procuradores. Em, Además, como Oficina Anticorrupción del país, representamos internacionalmente
a Costa Rica ante los mecanismos de seguimiento de las convenciones, de las principales convenciones, que es la de la OEA de los años 90, la de la ONU de los años 2000 inicios, y recientemente la de la OCDE, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema del soborno. Pero como ingresamos a la OCDE, ¿verdad? E integramos otros equipos o grupos de trabajo, entonces por delegación ministerial, también se nos ha dado la representación en temas de integridad pública y en temas de cohecho. Así que esa es la labor que nosotros desarrollamos. Un punto importante y que les quiero dejar en claro y en general de toda la labor de la Procuraduría es que el legislador siempre nos indica de que nuestras competencias se desarrollan, pero sin perjuicio de las competencias propias que tiene la Contraloría General de la República. O sea, me explico. Cuando tratamos temas de hacienda pública, entendamos temas presupuestarios, temas de contratación, temas de control interno, la competencia va a recaer en la Contraloría General de la República. Nosotros nos encargamos de alguna manera de la gestión pública en general, del día a día del servidor público, ¿verdad? Cuando tiene que tomar decisiones, cuando emite actos administrativos, en fin, toda la dinámica que se pueda generar. Pero cuando hablamos de procedimientos concretos, alineados con contratación pública, con manejo de presupuestos, la competencia es de la Contraloría General de la República. Esto nos ha obligado y en buena hora a coordinar, ¿verdad? Muchas veces las propias investigaciones para establecer a quién le corresponde una u otra. Dicho esto, entonces, les voy a plantear ya un poquito el tema en contexto. Creo que esta filmina intenté de alguna manera mm, darles algunas ideas que me parece importante tenerlas de entrada. Entender qué es la ética como un todo. Cuando hablamos de una ética aplicada, que puede ser a la política, ¿verdad? Una ética aplicada a la administración también y cómo derivan algunos elementos importantes. Por ética podemos entender aquel conjunto de juicios y reglas, ¿verdad? Que sirven para orientar nuestro comportamiento en la vida. O sea, se comporta como una autoridad interna por la que regulamos nuestros actos y tenemos la capacidad de juzgar a otras personas, la conducta de los demás. Esto porque ha sido una construcción, se entendería colectiva, una construcción social que va a depender también muchas veces de los tiempos. Entonces habrá momentos en que, bueno, alguna situación se considera que a nivel ético pues se tolera, pues posteriormente quizás esa misma situación pues se convierte en un evento que no se tolera. El punto es que la ética a todos hacia lo interno nos sirve de alguna manera como esa válvula reguladora de lo que nosotros creemos que está bien y juzgamos a los demás con lo que eventualmente consideramos que no está bien. Hay entonces que algunos autores asocian moral, ¿verdad?, con ética. Otros lo separan. Otras hablan de que la moral es la construcción general que les decía con respecto a lo que es bueno o es malo y la ética simplemente actúa como un regulador personal individual. Lo que sucede es que en el campo ya de la función pública, tenemos que entender que esta ética hay que aplicarla precisamente a la actividad a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, tenemos dos niveles principales cuando se realiza la función pública. Un primer nivel que es el nivel político, ¿verdad? Entonces tenemos, si se quiere, magistrados, si se quiere, obviamente, el presidente, ministros, si se quiere, los diputados, a nivel municipal, el alcalde, el consejo municipal, o sea, una serie de autoridades que ya obedecen más a esa esfera política. Aquí entonces se dice que esta ética refiere a la de quien realiza la actividad política propiamente. No es el ejercicio del poder en cuanto tal. O sea, no es una ética para la persona que quiere ejercer como le plazca el poder, sino el poder cuyo fin es el bien común, es interés colectivo general. No es llegar al gobierno, sino realizar un buen gobierno. Buen gobierno es el que persigue el bien común, el bien de la ciudadanía, el bien de la comunidad. Mal gobierno es el que pretende el beneficio propio. Aquí nos va a dar un poquito de luz sobre lo que vamos a conversar sobre el deber de probidad. Pero por otro lado hay un estrato, ¿verdad?, muy importante que es lo que denominamos comúnmente como servidores públicos, que somos de alguna manera los que realizamos la gestión. Arriba va
un poco la orientación política, estratégica, hacia dónde el país debe dirigir o debe enrumbarse. Y abajo, de alguna manera, somos los que tenemos que gerenciar esa decisión política, los que tenemos que llevar a cabo esa prestación siempre adecuada de los servicios, pero a la vez atender esos requerimientos de la orientación, digamos, del nivel político superior. Esto es digamos, el grueso de la ética pública, lo que nosotros llamamos una ética aplicada a la administración pública que permite clarificar y determinar mediante criterios cuándo se está dentro de la línea que marca el bien público, es interés público, es interés general, y cuándo se ha sobrepasado esa línea, ¿verdad? Porque estamos atendiendo a otros intereses que no es el interés general, sino son intereses particulares. Intereses de terceros, intereses de amigos, de familiares, de vecinos, una serie de intereses que ahorita los vamos a ir desagregando. Se nos dice que si esos valores guían la conducta de la persona servidora pública, habrá una mayor probabilidad de que su actividad sea íntegra, es decir, que se mantenga entre los límites que marcan lo ético, ¿verdad? Lo correcto, el ejercicio correcto de la función pública y la legalidad. Porque ahí entonces entraríamos a dos campos muy, muy importantes que a veces tenemos una tendencia a vincular, que se pueden vincular perfectamente, pero que no son iguales. Entonces, en el campo de la ética aplicada, hay una ética profesional, colectiva. O sea, vamos a ver, los servidores públicos tenemos que de alguna manera construir una ética que nos permita siempre orientar nuestra actividad, nuestra gestión a ese interés general, ese interés público, y a partir de ahí construir principios y valores que logren impactar la cultura organizacional. Por eso se construyen los códigos de ética. Ya la ética en el plano social de alguna manera tiene una incidencia menor, en el plano familiar y demás. Aquí es una ética aplicada a la función que tengo que desempeñar, de la importancia, el compromiso que tengo que asumir como servidor público. Y entonces hay toda una discusión que mucha gente se opone y está muy claro de que, bueno, los códigos de ética, por ejemplo, son códigos de valores, códigos que ayudan de alguna manera, como les decía yo, entre la cultura organizacional a fortalecer, ¿verdad? Esa adhesión, ese compromiso con el servicio público. Pero por otro lado, vivimos evidentemente en un Estado de Derecho. Entonces, el ordenamiento jurídico dentro de esa ética aplicada establece principios y normas. Y esas normas se transmiten en la mayoría de las veces en deberes. Nosotros quienes trabajamos en la función pública vemos que hay deberes generales, que están en el Estatuto de Servicio Civil, en la Ley General de la Administración Pública y demás, y hay deberes específicos que muchas veces están en las leyes de creación de nuestra institución. Esos deberes también están muchas veces en reglamentos autónomos de servicio. Algo muy claro es que nosotros siempre, siempre tenemos que entender que tenemos derechos, por supuesto, ¿verdad? Como cualquier servidor público, no puedo decir que como cualquier persona porque no es igual. Hay una categoría distinta a esos derechos que tenemos siendo servidores públicos, pero tenemos deberes y a partir del cumplimiento o incumplimiento se genera responsabilidad. Entonces, estos principios y esos deberes regulan la conducta de la persona servidora pública para cumplir con el fin que tiene. ¿Cuál es la satisfacción de ese interés público e interés general? Como lo veremos. Entonces, vamos viendo entonces que es muy importante a nivel político y demás entender que hay un interés general, un interés colectivo, un interés de la sociedad, el cual debemos de proteger y desde ya tenemos que tener en claro que todo aquel interés que venga a tener una colisión con eso, pues debería estar lejos de nuestra gestión. Es así como surge entonces, como yo les decía, del año 78, en la Ley General de la Administración Pública, y esa es la esencia del deber de probidad, ¿verdad? Precisamente el deber que tenemos como servidores públicos de desempeñar nuestras funciones de modo que logremos la satisfacción primordialmente del interés público. Más específicamente, el enunciado del deber de probidad nos indica o nos da una obligación, pero a la vez, como lo veremos, de ahí está la riqueza, el deber de probidad de nuestra óptica, nos orienta para que en el ejercicio de nuestras funciones dirijamos, administremos y gestionemos los asuntos conforme al interés público. Entonces vamos por grados. Tenemos
El plano ético, que siempre tiene que estar latente, o aun cuando exista norma jurídica, para entender dentro de la función pública qué es, a qué le tengo que dar prioridad. Ese es el primer plano, el plano de los valores de esos principios. Pero el ordenamiento jurídico per se, siendo funcionarios públicos y respetando el principio de legalidad, también nos impone deberes, y el deber fundamental es el de probidad. Y aquí, de alguna manera, nos dice, usted está obligado a orientar esa gestión para satisfacer ese interés público. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, ingresamos a la OCDE. La OCDE tiene un concepto que muchas veces ustedes vienen escuchando, que es el boom de hablar de integridad pública específicamente. Pero cuando vemos esto, no es más que la ética aplicada, es el deber de probidad. En la recomendación del 2017, la OCDE nos dice que integridad pública se refiere a la forma en cómo alineamos en forma consistente los valores, principios y normas éticas compartidos. Todo aquello que existe como servidores públicos que hemos de alguna manera establecido dentro del ámbito de los principios y los valores. ¿Para qué? Dice la OCDE. Para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Dense cuenta que aquí hablamos de valores, pero también hablamos de principios y normas éticos, esas normas jurídicas si se quiere, ¿verdad? Las cuales le dan prioridad a satisfacer ese interés público por encima del interés privado. Este es un contexto, ¿verdad? Esto lo hemos tomado de una guía que voy a hacer referencia ahora al final para que la consulten, porque es muchísimo más amplia de lo que les estoy exponiendo. Entonces vámonos un poquito como para entender este deber de prioridad desde otra arista. Entonces hablemos un poquito de la administración pública y específicamente hablemos, ¿verdad? Administración pública como estructura, ¿verdad? Como un sistema, ¿verdad? Que contiene de alguna manera una estructura organizacional, ocupacional y medios o formas de comunicación. Nos dice la Sala Constitucional que un Estado social y democrático de derecho, la administración pública tiene, si se quiere, dos objetivos fundamentales. En primer lugar, es propiciar a todos los ciudadanos un ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Entonces, si nos vamos a la Constitución política, el artículo 50 nos establece que el Estado debe procurar el bienestar general. Ya ahí condiciona como para dejarnos en claro hacia dónde apunta el interés general. Pero además tenemos que atender, ¿verdad? Normas de rango constitucional que refieren a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad, ¿verdad? O sea, una serie de normas que existen y de instituciones, muchas de ellas de rango constitucional y otras, ¿verdad? Bajo el amparo de lo que el Estado debe tutelar y proteger, que se encuentran en la Constitución política, en la Carta Fundamental. Pero la Sala nos dice que de alguna manera no basta con únicamente propiciar ese ejercicio pleno, sino que la administración, el Estado social y democrático de derecho debe procurar que todas las personas que conformamos esta comunidad, esta sociedad, este país, tengamos una esfera vital mínima, y tiene que luchar para erradicar los obstáculos e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre estas. O sea, que nadie se quede atrás en el desarrollo económico y social. Y esa es la gran lucha, ¿verdad? Que se da en las formas en cómo se dimensiona o se analiza cuando sectores, cuando estratos de la sociedad de alguna manera son más desfavorecidos con el día a día. Entonces, cómo el Estado tiene que emitir política pública que asegure o garantice, ¿verdad?, esa erradicación de esas condiciones. Esto de alguna manera nos va alineando a entender cuál es ese interés general, ese interés público. Y la Sala esto lo vincula, ahí se hace la referencia de anaranjado, con lo que viene a denominar, ¿verdad?, el derecho fundamental de las personas a un buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Encuentra que en la prestación de los servicios públicos, conforme a los principios de igualdad, continuidad, universalidad, eficiencia, eficacia, se debe asumir una actitud positiva y proactiva frente a los administrados, precisamente para garantizarle, ¿verdad?, el ejercicio pleno de los derechos y procurar erradicar esos obstáculos. Esto es muy importante vincularlo por lo que después se dirá con respecto también al deber de probidad. Entonces ya vamos entendiendo,
cuál es el objeto, cuál es el sentido que uno puede encontrar cuando realiza la función pública. Por otro lado, se dice expresamente en la Ley General de la Administración Pública, específicamente el artículo 11, que refiere después al artículo 11 de la Constitución, y ahí está el principio que llamamos de legalidad. En ese sentido, se dice que la administración tiene que actuar sometida al ordenamiento jurídico. Eso es lo que comúnmente entendemos como el principio de legalidad. Y se complementa con la manifestación de que solo se va a poder hacer aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que el ordenamiento jurídico le autorice. Pero además el principio de legalidad establece la obligación que tenemos todos los servidores públicos y en especial la administración como un todo, como una estructura, como las personas quienes de alguna manera la gestionan, a someterse a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. En definitiva, la administración pública debe servir a ese interés general, a esa expresión de los intereses individuales, ¿verdad?, coincidentes de los administrados en una sociedad. Esa es la regla de oro que ahorita lo vamos a ver de alguna manera, cómo podemos a través del deber de probidad descifrar por dónde o qué es el interés general. Para que la administración actúe requiere necesariamente servidores públicos y la Constitución política, como les decía en el artículo 11, es consecuente de hablar en la Ley General de la Administración como estructura y en el artículo 11 de la Constitución de las personas. Y nos dice, para muchos autores, para muchas personas que han analizado este tema, esta es la esencia también de la ética en el servicio público. Nos dice que nosotros, servidores públicos, somos simples depositarios de la autoridad. Y lo complementa señalando que no podemos arrogarnos facultades que la ley no nos concede. O sea, nos plantea con claridad y nos dice el término simples depositarios de autoridad. No podemos arrogarnos facultades que la ley, entiendas en sentido amplio, cualquier instrumento normativo, ¿verdad? Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos, vamos, circulares, manuales, ¿verdad? Lo que no se nos concede no podemos de alguna manera asumirlo como que corresponde a nuestra esfera privada realizarlo. La acción para exigirnos responsabilidad de tipo penal por nuestros actos es pública. Por eso es que vemos constantemente las denuncias de tipo penal, ¿verdad? Y el Ministerio Público actúa ante una denuncia simplemente. No necesitamos estar ahí detrás de que el proceso camine, sino que el Ministerio Público lo asume, ¿verdad? Per se. Nosotros, servidores públicos, estamos obligados a cumplir lo que yo les decía, los deberes que la ley nos impone. Cuando hablamos de ley, entienda todo el ordenamiento jurídico. Entonces, a veces encontramos deberes que están en los propios manuales de puestos, deberes que están en los reglamentos autónomos de servicio, deberes que están en leyes y etcétera, etcétera, como yo les señalaba. Esto es fundamental para entender que de ahí se deriva la obligación que tenemos de actuar conforme al principio de legalidad y podemos ser sujeto de responsabilidad. Además, complementa diciendo la Constitución con una reforma posterior que tenemos que rendir cuentas y someternos a la evaluación de los resultados. Nos guste o no nos guste, son otros tiempos, son otros modelos de gobernanza. Antes únicamente era realizar nuestra labor cumpliendo con lo que se establecía en los manuales, en los procedimientos, en los protocolos. Hoy se exige, que esa era la administración, si se quiere, científica, más Weber, ¿verdad? El alemán. Hoy lo que se busca es que la administración genere un impacto, genere un valor social, que de alguna manera logre ser efectiva, logre generar en la sociedad aspectos positivos. Precisamente se hace esto a través de mediciones que muchos de los indicadores de desarrollo ahora nos dan, nos ponen en esta consideración. Entonces, son aspectos en los que hay que prestarle atención y además debemos de prestar juramento y observar y cumplir las leyes. Vamos a ver, como para ir ya teniendo, ojalá, algunas ideas claras. Entonces, tomamos el principio de legalidad que yo les señalaba, ¿verdad? Y de ese principio se deriva la Sala Constitucional, nos dice dos principios fundamentales para entender el tema de la probidad.
Uno de ellos es el de objetividad y otro el de imparcialidad. Y estos surgen para evitar precisamente la colisión de ese interés público que estamos llamados a cumplir con los intereses privados. Entonces la sala nos dice que el principio de objetividad refiere a que nosotros, servidores públicos, debemos, dice la sala, exclusivamente servir de manera objetiva a la satisfacción de ese interés público y no aprovecharnos, usar la función pública para obtener beneficios futuros ajenos a la función pública. Y el principio de imparcialidad es un límite, pero al mismo tiempo es una garantía de un funcionamiento con eficacia a nivel administrativo, se dice, porque se traduce en que tenemos que actuar con una sustancial objetividad, o sea, siempre satisfaciendo el interés público por encima de cualquier otro, o indiferencia respecto a las interferencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el servidor público. Dicho de esta manera, y es un poco el llamado que hemos venido haciendo porque son estándares que existen desde hace mucho tiempo y no se les presta mucha atención. Creemos que muchas veces, y lo vamos a ver, estamos más cerca de un acto de corrupción cuando recibimos alguna especie de dádiva, ¿verdad? Cuando alguien nos soborna para hacer o no hacer algo. Pero hoy por hoy, el tema de la corrupción está muy alineado precisamente a el tráfico, el flujo de aquellos intereses que precisamente no son los intereses públicos, no es el interés general. Cuando un familiar se acerca para realizar una gestión, cuando un amigo se acerca para realizar una gestión y compromete mi objetividad y mi imparcialidad en la toma de la decisión, ahí entonces yo me veo en una situación que debo de resolver un dilema ético que se debe de atender. Se nos dice a los que estamos bajo la garantía de estabilidad en el servicio público, la Sala Constitucional lo ha reiterado, que esta función pública nos garantiza una serie de derechos básicos y comunes, entre esto la estabilidad. Entonces la gente cree que tengo estabilidad en el puesto y lo asocia hasta inamovilidad. Aquí nadie me puede despedir. Lo que pasa es que no lo vemos desde otra óptica, ¿verdad? Vemos solamente como la posibilidad de un privilegio corporativo a nuestro favor. Pero la sala lo reitera de que esto no es así, sino que esta es la garantía más importante para que podamos actuar con imparcialidad. En otras palabras, un jefe me nombra, a partir del momento en que me nombra un puesto público, yo con ese jefe no le debo más que el agradecimiento simple y sencillamente. Pero en el momento en que ese jefe actúe conforme a parámetros que de alguna manera estén satisfaciendo, estén promoviendo un interés que es distinto al interés público, al interés general y obedece más a un interés familiar de él, ¿verdad? Un interés patrimonial o lo que sea, yo estoy en la posibilidad o en la capacidad de alguna manera actuar de manera independiente para no solo denunciar, sino actuar en contra de las órdenes que él me pueda dar. Tengo que actuar de manera imparcial. Para eso me garantizan a mí la estabilidad en el puesto. Dicho esto, entonces vamos a ver una diferencia en Costa Rica en el concepto de servidor público, ¿verdad? Porque la ley general, no lo voy a cansar con esto, establece, como yo les decía ahora, que hay un estrato, un nivel político de decisión y un nivel, si se quiere, administrativo. Pero cuando hablamos de la aplicación de la ley contra la corrupción, la ley no hace una distinción y considera servidor público desde la máxima autoridad política de este país, llámese presidente, llámese diputado, llámese magistrados, hasta la persona que realiza una actividad vinculada con servicios o fondos públicos, como lo veremos. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Sala Constitucional que este concepto deriva de las convenciones anticorrupción. Entonces, toda persona que labora en los poderes del Estado, ¿verdad? En el Tribunal Electoral, toda persona que labora en la administración pública descentralizada, que ustedes saben que existe la descentralización institucional, todas las autónomas y demás, y la territorial, que tiene que ver con las municipalidades y demás. Todo ese universo de personas, ya sean elegidas o designadas, que actúen de manera permanente o temporal, ya sea que sea remunerada o a veces dicen, bueno, está en mi oficina en forma honoraria, no importa, le cobija la ley contra la corrupción. Personas que trabajan en entes y órganos de la administración pública, sea estatal y no estatal,
por ejemplo, los colegios profesionales, ¿verdad? Entes públicos no estatales y demás. Funcionarios de hecho, ¿verdad? Que no tienen una investidura formal, sino que creen que están realizando un ejercicio, pero ha habido un problema con su nombramiento y realizan actividad pública. Y personas que están, como lo sabemos en Costa Rica, hay un régimen mixto de empleo. Hay personas que estamos regidas por estatutos, ¿verdad? El Estatuto de Servicio Civil, el Estatuto Policial, el Estatuto de Servicio Exterior, el ICE tiene su estatuto, el estatuto, el régimen municipal y demás. Pero hay otras que son contratados. Son personas que realizan su labor bajo el régimen laboral común y muchas veces estos pertenecen a empresas públicas y entes públicos encargadas de gestiones sometidas al derecho común, Recope, ¿verdad? Habdeba, etcétera, etcétera, etcétera. Aún a estas personas se les aplica las normas de legalidad y moralidad. O sea que en esto la ley contra la corrupción es amplia. Pero además, y este es un aspecto importante, existe lo que se llaman sujetos equiparados, que son todas aquellas personas físicas, ¿verdad? Que son apoderados, administradores de servicios o fondos públicos que lo gestionan de alguna manera, ¿verdad? Y que por ese simple hecho ya se les vincula, ¿verdad? Con lo que se puede equiparar un servidor público. Ejemplos concretos. Alguien forma parte de una junta administrativa de educación, ¿verdad? No es docente, no es funcionario público, pero bueno, está ahí quizás pensionado, quizás es una persona que trabaja mucho por la comunidad y se asocia y se vincula con una junta administrativa de educación o perfectamente con las asadas o con una asociación de desarrollo. Personas que de alguna manera buscan y hacen un aporte a nivel, digamos, cantonal y demás. A estas personas, ¿verdad? Por el hecho de recibir fondos públicos, sean municipales o sean nacionales, se les aplica la ley contra la corrupción y se les considera sujetos equiparados, no porque no va a existir una relación laboral, ¿verdad? La relación de empleo público, se les considera sujetos equiparados para efecto de una responsabilidad de tipo penal. Todos aquellos delitos, ¿verdad? Que se puedan aplicar en su condición, pues serán o se les imputarán. Y en Costa Rica, además, a las personas jurídicas también se les imputa una responsabilidad de tipo penal, administrativo y civil. Esto a partir de que la OCDE estableció esos parámetros. Voy ya llegando como a la parte, digamos, ya como de conclusión o aspectos que quiero destacar. Y vamos a hablar sobre el deber de probidad. Ya vimos entonces quiénes son los servidores públicos para la ley contra la corrupción, el artículo 2, y está el artículo 3, que es fundamental e importante vincularlo. Este artículo 3, les decía, tiene una concordancia con el reglamento a la ley contra la corrupción. Y nos dice que el deber de probidad obliga y a la vez orienta a los servidores públicos a lograr una gestión que satisfaga ese interés público. Entonces, yo lo que le digo o estamos diciendo de alguna manera como procurador de la ética es, si no sabe, ¿verdad? Porque es un término jurídico indeterminado, a qué refieren con ese interés público que debo perseguir, pues ciñanse a las reglas de oro que establece el deber de probidad. Entonces, en primer lugar, el deber de probidad nos dice identifique y atienda las necesidades colectivas, prioritarias, y nos dice de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. En otras palabras, el primer enunciado nos invita, como les señalé, a cumplir con el derecho fundamental de los ciudadanos al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Otro aspecto relevante es que tenemos que demostrar esa rectitud, esa buena fe cuando ejercemos las potestades administrativas que se nos confieren. El tercer elemento importante es que tenemos que asegurarnos que nuestras decisiones, que las que adoptemos en cumplimiento de nuestras atribuciones, se ajusten a el principio de imparcialidad. O sea, que siempre prevalezca el interés general, el interés público y no permitamos de alguna manera una afectación de otro tipo de intereses. Y sobre todo a los objetivos propios de la institución en las que se desempeña. Entonces, una forma de ver cuál es ese interés público es leer la ley orgánica, establecer cuál es la competencia, cuáles son las atribuciones, para qué está hecha esta organización, cuál es el fin, que puede tener un fin constitucional, un fin legal, pero también en los planes estratégicos existe el enunciado de la misión institucional, ¿verdad? Entonces, ya con esa orientación uno tiene en claro para qué. Entonces, todas las decisiones, como lo dice ahí, tenemos que asegurarlas que se ajusten a esa orientación.
Por otro lado, tenemos que administrar los recursos públicos que se nos dan para cumplir con esa gestión, con apego a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, y tenemos que rendir cuentas. No podemos utilizar, ¿verdad?, los equipos institucionales, los vehículos institucionales, cualquier otra facilidad que se nos da para otros intereses que no sea el interés general, con esa necesidad de satisfacer el servicio a la colectividad. Tenemos que rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio. Y esto es muy sensible y la gente muchas veces no lo entiende. La ley y el reglamento son contundentes y el reglamento se establece una prohibición absoluta. Se nos dice que tenemos terminantemente prohibido recibirlos, lo que sea, de un chocolate hasta un crucero, no sé, un viaje en un crucero. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que esa situación a la que están expuestos muchas personas que administran oficinas, ¿verdad? Específicamente muchas veces secretarias, técnicos, personas que están en servicio al cliente y demás, en el fondo, ¿verdad? Aunque uno crea o no que tenga una buena intención, en el fondo también podría comprometer la posibilidad de que esa persona que nos está dando ese regalo en ese momento o en otro, pues nos pide el favor de que pues pase de primero en la fila, de que si no tenía la cita eventualmente se la programemos, de que lo llamemos primero. Entonces, todo aquello que de alguna manera pueda afectar la imparcialidad, todas las condiciones de igualdad en el servicio público, eso tiene que protegerse. Tenemos que abstenernos, que ese es un tema que hay que desarrollar. En las guías se desarrolla con más claridad, ¿verdad? Cuando tenemos causales que nos impiden conocer de algunos asuntos, hay un deber de abstención y ese deber de abstención se tiene una vinculación directa con el Código Procesal Civil, las causales que están en el artículo 12. Y la última causal, la que está en el inciso 16, nos dice claramente que cuando se compromete nuestra objetividad de imparcialidad, tenemos que separarnos o apartarnos del conocimiento de un asunto. Y en las guías se establece cuál es el procedimiento a seguir. Y tenemos que orientar esa actividad a satisfacer ese interés. Entonces, en la Procuraduría decimos que el deber de probidad está asociado a la prevención de la corrupción, el incremento de la ética y la transparencia en la función pública. De ahí que, si lo vemos en términos negativos o contrarios, constituye infracciones a este deber lo siguiente: cuando aprovechamos indebidamente el cargo para beneficiarnos personalmente o de un tercero mediante la utilización de las funciones que tenemos, ¿verdad? Entonces la utilizamos para influir indebidamente en otras personas o para favorecer a otros. Cuando ese poder, esa investidura, ¿verdad?, surja del cargo, así como también cuando aprovechamos indebidamente los recursos, como yo les decía, un vehículo, un viático, ¿verdad?, un material que se nos daba a disposición, que se nos da para ejercer nuestras labores y de alguna manera lo utilizamos para un interés particular. Además, cuando incumplimos las obligaciones que están asociadas con la prevención y manejo adecuado de los conflictos de intereses, lo que les decía, cada vez que hay una colisión entre mis deberes, entre ese interés público que hay, que tengo que tutelar con mi gestión, y un interés personal, un interés familiar, un interés de un amigo, ¿verdad? Un interés de un vecino, un interés de mi núcleo político, de mi grupo económico, cuando de alguna manera me condiciona esa situación, ahí entonces tiene que generarse un deber de abstención. Y aquí puede cometer uno delitos, ¿verdad? El incumplimiento de deberes es uno de ellos, eventualmente, y otros más. Y otro elemento importante es cuando aceptamos o requerimos. O sea, no solo aceptamos, sino le decimos, le hago esto, sí, usted me da a cambio algo, ¿verdad? Un obsequio, un regalo. Entonces, esos son los elementos. Voy finalizando diciéndoles que, bueno, entonces vimos en positivo, ¿verdad? ¿Cuál es la gestión adecuada? Entonces, entremos un poquito al concepto de corrupción. Arriba, en el recuadro dice transparencia internacional, y esta corrupción, tanto en el sector público como en el privado, se va a entender corrupción como el abuso del poder que se nos da, ¿verdad? El poder encomendado para obtener beneficios privados. Entonces, aquí indistintamente que sea el sector público o el sector privado, cuando abusamos de ese poder, cuando abusamos de esa investidura, de esas funciones que se nos da para obtener un fin
Obviamente, en una empresa será el fin que tiene la empresa, generar sus ganancias a partir de un trabajo X, Y o Z, ¿verdad? Con los modelos de producción. Pero lo utilizamos para otras cosas, para beneficiarnos nosotros, un familiar, para generar un enriquecimiento, ¿verdad? Personal, fuera de, digamos, de la gestión a la cual debemos de respetar, o en el servicio público, cuando de alguna manera no satisfacemos ese interés público, sino que creemos que como servidores públicos, todo lo que tenemos, tanto la investidura como los recursos, los puedo utilizar para un beneficio particular, ahí estamos cometiendo actos de corrupción. Entonces, el ordenamiento jurídico en Costa Rica tiene un concepto y nos dice que es el uso indebido de ese poder y de los recursos para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros, ¿verdad? Entonces, como ética decimos que, bueno, el servidor público comete actos de corrupción cuando utiliza el cargo, los recursos, la investidura, la autoridad delegada para su beneficio personal de terceros, o cuando indebidamente promueva, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Yo lo utilizo para mí o para terceros, sino también promuevo para terceros, ¿verdad? Y para mí mismo eventualmente, privilegio, gestión, intereses personales, familiares, económicos, empresariales, deportivos, políticos, religiosos o similares en detrimento del interés público. Promulgamos normativa, adoptamos políticas públicas, diseñamos estrategias, gestamos proyectos, elaboramos carteles para contratar o adquirir bienes, tramitamos procedimientos y adoptamos decisiones administrativas, regladas o discrecionales. Esto es importante independientemente que uno se beneficie patrimonialmente o con alguna contraprestación o promesa. Entonces, muchas personas, sobre todo políticos, uno los escucha decir, a mí, que me revisen las cuentas bancarias, pero yo no he recibido un solo 5 de lo que se está señalando, me están acusando. Les digo y les repito, como se les dije al inicio, hoy la corrupción siempre ha sido así, pero ya se ve mucho más amplia. No es simplemente el recibir, ¿verdad? Una retribución patrimonial por hacer o no hacer algo, ya sea que nos lo den o que lo pidamos. Eso podríamos catalogarlo coloquialmente como soborno, ¿verdad? Como que alguien nos da algo a cambio de algo. Eventualmente utilizar algo que no debe utilizarlo, un peculado, un vehículo, ¿verdad? Algo que contrató la administración y lo uso para mí, para demás. Ahí sí hay un beneficio. Sino que hoy por hoy la corrupción es mucho más sensible. Hoy se refiere a ese tráfico indebido de influencia en los intereses. Cuando de alguna manera yo tengo que abstenerme porque hay algo que va a entorpecer que yo lo haga de manera objetiva e imparcial, cuando hay un familiar que me dice, ¿por qué no me ayudas con esto, por favor? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no lo ayudas a mi vecino? ¿O por qué no le hablas a tu amigo que trabaja en la oficina de la par para tal cosa? Ese tráfico de intereses, esas situaciones que nos comprometen, ¿verdad? En la imparcialidad y la objetividad, hoy eso tiene un estándar mucho más alto para considerarlo como corrupción. Entonces hemos visto ya en las noticias que hay un auditor que no se separó cuando eventualmente venía una denuncia. En esa denuncia lo involucraba a él y él consideró que no, de que él tenía la potestad para archivarla porque si bien señalaba su nombre, pues no había nada que investigar. Ahí él de alguna manera hubiera actuado, ¿verdad? Bajo estos parámetros y señalar este asunto lo elevo porque a mí me está involucrando y por lo tanto por principio de objetividad e imparcialidad, o un alcalde, exalcalde que simplemente se está realizando un procedimiento de rutina, ¿verdad? En un bar y hay una situación con una detención y llama al oficial y decirle no me lo detenga y ya paralicen ese procedimiento. Ese tipo de cosas, no hay una retribución, pero hay un tráfico, ¿verdad? Influencia, hay una gestión que afecta. Y es eso que tenemos que promover y privilegiar única y exclusivamente a favor de ese interés público, ¿verdad? Bueno, concluyo diciéndoles que la persona servidora pública debe garantizar que su actividad se acorde con la orientación y la función de la administración, alcanzando el bien público a través de su organización específica, pero cumpliendo las funciones asignadas a su unidad de trabajo. Entonces es muy importante llegar al centro de trabajo, a la unidad, que de alguna manera cuando lo realizamos, cuando cumplimos conforme a la legalidad y la probidad, lo que tenemos asignado, ¿verdad? Eso se integra dentro de la orientación general hacia el bien común. Logramos que de alguna manera esa institución pues cumpla con una orientación clara hacia ese interés de la colectividad.
No debemos de perseguir nuestros propios intereses, sino los públicos, con lo cual, con nuestra acción, queda justificada, ¿verdad? Se justifica únicamente cuando se beneficia ese interés común, ese interés público general. Y entonces, a partir de la toma de conciencia de esta dimensión originaria y primordial de la administración, es donde se pueden derivar y estructurar los demás valores que deben respetar el trabajo administrativo. Concluyoles con esta referencia, pueden descargar estas guías. He tomado alguna referencia de esta guía básica para ejercer con probidad. Y hay otra que recientemente hemos sacado, ¿verdad? Evelyn me ha acompañado en esta, Evelyn Hernández, el manual básico para prevenir la corrupción, donde tratamos también de pasar las conductas que se consideran delitos a conductas que se puedan entender, que se puedan de alguna manera apropiarse como para saber hacia dónde hay que apuntar. Estos dos documentos están en el sitio web de la Procuraduría General de la República y en los próximos días vamos a lanzar otra guía básica para el manejo adecuado de los conflictos de intereses. Con esto finalizo y yo quedo a la orden. Muchas gracias, don José Armando, por recordarnos nuestra función como funcionarios públicos desde el deber de probidad. Este tratado desde el plano ético y desde el ordenamiento jurídico también. Usted nos hace un llamado y nos genera también reflexión acerca de la conciencia que tenemos que tener como funcionarios públicos para servir no a beneficio propio, sino a beneficio común. Y el hecho de ser objetivos e imparciales en nuestra función pública. Tenemos varias preguntas y también casos y comentarios. El primero de ellos, de parte de doña Marlene Valenciano, que pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿la ética o la moral se trae desde niño o se adquiere en el desarrollo del ser humano? Es decir, ¿se trae o se aprende? Bueno, lo que he logrado estudiar y obviamente bajo riesgo de que el enfoque que yo le dé pues no sea coincidente con el de ustedes, es que como yo les decía, el tema de la moral y específicamente después de la ética es una construcción colectiva, ¿verdad? Es una construcción que de alguna manera la sociedad va definiendo esos valores en los cuales se da una preponderancia de un actuar debido que se considera que es bueno, que malo. Entonces, a partir de ahí, de esa moral social que tiene que construirse efectivamente y transmitirse desde la infancia, a partir de ahí, pues nosotros con esos elementos, pues vamos tomando decisiones en la vida, como para entender, ¿verdad?, qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, es un proceso en constante evolución, es un, digamos, de alguna manera, tiene que generarse a partir de una vivencia de edades tempranas. Y esos son aspectos que, bueno, en otra ocasión podemos conversar sobre una estrategia anticorrupción de integridad y prevención de la corrupción que estamos tratando de impulsar o estamos impulsando y que refiere a esta temática, ¿verdad? Cómo trabajar desde las edades tempranas en estos temas, ¿verdad? De participación ciudadana, de ética y demás. Oh, muchas gracias. Otra de las consultas que tenemos por acá está relacionada con la época navideña, don José Armando. En esta época, generalmente, las personas que recolectan basura entregan sobres a las familias para recoger algún aguinaldo. Eso está bien o se ve como una dávida. ¿Qué responsabilidad tendría uno de entregar esa dávida a esas personas? Todos vivimos y de alguna manera yo le digo que sufro porque lo sufro también en mi barrio, ¿verdad? Esa situación. Cuando eso pasa, le digo a mi hija, bueno, no, ni abras la puerta. Efectivamente, o sea, vamos a ver, siendo servidores públicos, siendo funcionarios y aún, ¿verdad? Uno diría, bueno, es que es una empresa privada, pero realiza un servicio público. Entonces, efectivamente, le cobija la ley contra la corrupción. En esto del ordenamiento jurídico es contundente. Las únicas dos excepciones que existen son premios que se puedan obtener, ¿verdad? Reconocimientos, que de alguna manera, y la otra excepción que se plantea es cuando son jefes de delegación, ¿verdad? Pero jefes de delegación a nivel diplomático. De ahí para abajo, seas, ¿verdad? Recolector de basura, sea secretaria, sea maestra, que ese es un tema también importante, sea lo que sea, es absolutamente prohibido. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, como les digo, son estándares que existen,
tuvimos la oportunidad en octubre de ir a Corea del Sur, a ver la experiencia con la Agencia Anticorrupción de Corea. Ellos también han tomado acciones porque entre la cultura coreana también nos hacían ver, nos decían que es muy propio de que, bueno, que a un servidor público también se le invite a almorzar y este tipo de cosas. Y ellos se han dado cuenta que ese tipo de situaciones hay que irlas regulando, ¿verdad? Una cultura como la coreana. Entonces, han ido ajustando los parámetros poco a poco de cuánto es el monto de un almuerzo como para establecer si está o no dentro del rango de lo que se va aceptando. Y así hasta llegar precisamente, digamos, a condicionar esto. Y eso es simplemente, ¿verdad? O sea, yo creo que son aspectos de que cuesta mucho erradicar. Las municipalidades tienen que tener mucho cuidado con respecto a permitir y tolerar esas prácticas. Y esos son ejemplos de situaciones que a diario podemos estar viviendo. Otro caso que estamos relacionado con el que ya usted le comenté, y es en la docencia. Generalmente, bueno, en algunas ocasiones, en defensa de trabajos finales de graduación, el equipo investigador le entrega al grupo asesor algún ramo de flores, algún chocolate. Eso es una dávida. Vamos a ver, hay gratificaciones y hay situaciones donde se puede considerar de que corresponden como a un uso social, ¿verdad? Nosotros lo que invocamos o decimos mucho a nivel de la Procuraduría, un ejemplo es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene eso regulado, un reglamento de conflictos de intereses que se inserta la dádiva entre el conflicto de intereses para establecer que sí y que no, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque ahí hay temas como muy puntuales que difícilmente yo voy a tener una respuesta. Mucho el foco, el enfoque siempre es con respecto a los principios de objetividad e imparcialidad. Entonces le pongo un ejemplo porque el otro día que damos un taller de colegios profesionales, una pregunta de esta pasó. ¿Qué tal, digamos, si los postulantes invitan a las personas quienes les van a calificar de previo a su trabajo a almuerzos, ¿verdad? O algún tipo de regalos de este tipo o de otros, ¿verdad? De alguna manera puede que de previo a la presentación de un trabajo estén condicionando el criterio, la objetividad, ¿verdad? Al momento de evaluar. Entonces, por eso le digo que estas cosas hay que regularlas para darle un contexto adecuado. Es distinto, digamos, ese tipo de situaciones antes de cuando ahí tiene que uno tener ese cuidado debido para que el momento de la calificación aplique objetividad, imparcialidad, ¿verdad? Como corresponde. Y después, pues el hecho de recibir un uso social, un agradecimiento, un regalo, las mismas actividades entre compañeros, ¿verdad? Es distinto es que alguien llegue con un jefe y le esté dando un regalo y un regalo. ¿Por qué? Porque viene un ascenso, por lo otro, a que haya de alguna manera una actividad social de la oficina, hay un intercambio. Entonces esas cosas, ya ahí ya uno tendría que ponderar el recibir algo versus, ¿verdad? Los principios de objetividad e imparcialidad. El momento en que pueda existir esa colisión, esa capacidad de vulnerar la posibilidad de discernir, entonces yo creo que ahí es donde ya tiene que emitirse algún tipo de regulación propia, ¿verdad? Porque eso se da mucho, digamos, o es muy propio de ciertos colectivos o ciertas instituciones que tienen determinadas situaciones que no podríamos aplicar una regla general, ¿verdad? Que de algún modo limite, sino que es una regla general que tiene una limitación, pero lo específico tiene que regularse. Tengo por acá otro caso, don José Armando, y está relacionado con el deber de abstenerse. Por ejemplo, en una reunión de un órgano colegiado, donde alguna de las temáticas que se tratan está relacionado con los intereses de algún miembro de ese órgano colegiado. ¿Debe ese miembro retirarse de la sesión cuando se está tratando el tema que lo beneficia a ella o a él? En ese sentido, la posición de la Procuraduría de Ética es contundente, o sea, la persona no puede imponerse al conocimiento absolutamente nada y ni siquiera estar presente en la sesión. Entonces, en ese caso, pues sí debería retirarse efectivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no solo el hecho de abstenerse y estar sentado, porque al momento de una decisión, ¿verdad? Que pueden participar el resto de las personas que integran el órgano, pues una mirada, un gesto, una situación, ¿verdad? Puede condicionar el criterio y puede en algún momento entorpecer una decisión objetiva e imparcial.
Entonces nosotros hemos tenido casos en que efectivamente hemos considerado una violación al deber de abstención el hecho de que la persona, aun y cuando señaló que tenía una abstención, se queda en el recinto ante una toma de una decisión. En eso es contundente, ¿verdad? Que no se puede conocer absolutamente nada, ¿verdad? Ni directa ni indirectamente la gestión en la cual de alguna manera me favorece a mí, favorece a algún familiar, favorece a alguna persona que es muy cercana, porque eso es muy importante. Eso ahora que se llama el deber de abstención. Antes la normativa establecía causales específicas, todavía lo hace, ¿verdad? Todavía nos indica el grado de parentesco, el grado de afinidad. Sin embargo, hay un último inciso en la normativa que es muy amplia. Y ese inciso que yo le señalo es el 16, que nos dice que si esa situación compromete mi objetividad e imparcialidad, tiene esa capacidad, yo tengo que abstenerme. En otras palabras, puede ser que yo tenga un primo lejano, ¿verdad? Y ese primo, ¿verdad? Tendré otros más cercanos, pero ese primo lejano, digamos, en la relación o el vínculo, a nivel afectivo, a nivel personal, tiene un mayor vínculo, un vínculo más directo, un primo tercero, un primo cuarto, que un vínculo tal vez mucho más cercano a nivel de consanguinidad. Entonces, esa situación puede que no calce o no esté dentro de la norma en cuanto a la posibilidad de la prohibición, pero si esa relación tiene la capacidad de afectar mi objetivo de imparcialidad, tengo que invocar el deber de abstención. Entonces, eso es un tema que cada vez hay que ir como cerrando filas, ¿verdad? Ser como más estrictos. Aquello que mi mamá me llama para, mira, ayúdame con tal cosa, mamá, qué pena, si quieres que siga trabajando en el servicio público, no me llames para eso. ¿Verdad? Ese tipo de cosas hay que irlas cerrando. En las municipalidades tenemos muchos problemas, estamos con otro tipo de política porque hay relaciones o vínculos tan cercanos, ¿verdad? Que las personas llegan y de alguna manera. Entonces, eso es lo que hoy la OCDE y todos esos organismos de alguna manera enfocan el tema de la corrupción más allá, como yo les decía, de lo que podemos entender como un soborno es el tráfico, la influencia de esos intereses en la gestión. Y ya una última, don José Armando. En Costa Rica es muy común que en las organizaciones, en las oficinas, laboren familiares, esposos, hermanos, primos. ¿Cuándo se da un conflicto de intereses? ¿En qué caso? Bueno, el tema de los familiares habría que ver si hay norma, ¿verdad? Que lo permitas, o sea, o que lo permita o que eventualmente lo prohíba. Eso hay que tener mucho cuidado, no todos los casos son iguales. Hay instituciones donde se han permitido ciertas situaciones, ¿no? Sé que a nivel también de universidades es complicado, a nivel de la caja y demás. Aquí muchas veces las reglas no se las puedo dar en específico, pero digamos algo muy claro, muy evidente, muy contundente es cuando esa pareja trabaja en la misma oficina, ¿verdad? Cuando tiene una relación directa, muchas veces hasta de jerarquía, que ha pasado en algunos casos. O sea, situaciones tan obvias como esas, donde precisamente teníamos casos de un alcalde y la señora era la directora financiera, no sé qué, y lo que eran vacaciones, permisos, ¿verdad? Todo el tema que tenía que ver con los aumentos salariales y demás era el esposo quien se los firmaba, independientemente que pueda decir es que la investidura del alcalde, la investidura, en ese caso hay un vínculo familiar directo. Entonces, siempre, aun y cuando, digamos, se dé la posibilidad, porque se ha permitido por el ordenamiento jurídico, cuando se tiene que conocer una gestión de ese tipo, ¿verdad? En ese tipo de situaciones tiene que invocarse el deber de abstención. Entonces, hacerlo a través de otro canal, establecer un procedimiento, establecer un protocolo para asegurar siempre esa objetividad e imparcialidad y siempre también atender el requerimiento, la necesidad hasta donde se pueda a nivel institucional de que no exista o esa persona no trabaje en la misma oficina. Creo que eso puede garantizar muchísimo los aspectos de imparcialidad y objetividad. Esa es la regla de oro hoy, perdonen que sean tan majero, pero esa es la regla de oro hoy en la función pública. El que llega para servir, y el que llega para servir sabe que lo que tiene que cumplir es con el interés general, es interés público, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo aquello que genere una afectación en los deberes, en las obligaciones, en las funciones, ¿verdad? Otros intereses que pueden afectar mi interés público. Aquí lo que se establece es una regulación de protección, de tutela, de tal manera que el servidor público puede invocarla como para también actuar de manera imparcial y asegurarse que realiza una gestión conforme a. Porque el otro componente que no señala es que incumplir con el deber de probidad genera responsabilidad y genera responsabilidad penal,
administrativa, civil, ¿verdad? Entonces, eso es un tema a tomar en cuenta. Muchas gracias, don José Armando, por aclararnos todas esas inquietudes. Y también de parte del público ha manifestado una de las participantes que su presentación fue excelente, que muchas Gracias. gracias por aclarar este tema que influye en nuestro trabajo. Y como parte de pues nuestro agradecimiento, que no es un agradecimiento que queremos darle a don Armando, ¿verdad? Aquí no lo vayamos a malinterpretar porque estamos hablando de este tema. Queremos hacerle un reconocimiento por el tiempo que usted ha dispuesto para compartir con nosotros su experiencia y también su conocimiento, y es por ello que le vamos a entregar un certificado de participación que me voy a permitir leer de parte de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Secretariado Profesional. Confiere el presente certificado a José Armando López Baltodano por su participación en el tercer Congreso Internacional y noveno Congreso Nacional de Administración de Oficinas, con el lema Innovación, Administración, Calidad y Ética para las Organizaciones en un mundo cambiante, en modalidad virtual, con el tema El deber de probidad en la función pública, que ha sido impartido el día de hoy. Este certificado, don José Armando, fue firmado por la máster María Eugenia Ugalde Villalobos, directora de la Escuela de Secretariado Profesional. Nuevamente darle las gracias y también extenderle el agradecimiento a doña Evelyn Hernández, que por motivos personales no nos pudo acompañar. Muy bien, muchísimas gracias. Y estamos a la orden. A la orden están las guías básicas. Pueden descargarla, por favor, divúlguenlas, hagan las suyas y ahí esto se complementa muy bien con lo que ahí se establece. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas participantes. Les agradecemos su compañía y también los motivamos para que el día de mañana participen en las diversas conferencias que tenemos a lo largo del día y que me voy a permitir leer en el bloque de la mañana, el mañana jueves 6 de julio. Se estaría iniciando a las 8 de la mañana con un gran tema, organización y desarrollo de la sesión de un órgano colegiado, a cargo de la licenciada Paola Alfaro Vargas y la licenciada Liliana Garita Elizondo, funcionarias de la Escuela de Secretariado Profesional. Seguidamente se tratará el tema de Rompiendo Barreras, negarse al cambio de morir. Es una sesión que impartirá el máster Peter Martel Pataleón de la Universidad Tecnológica de Santiago, Chile, República Dominicana, a las 9 de la mañana. Y posteriormente tendríamos la conferencia Habilitando Innovación por el máster Daniel Murillo Barbosa, funcionario de la Universidad Nacional, a las 10:30. Este bloque de la mañana y también el bloque de la tarde estará moderado por la doctora Gloriana Sánchez Rodríguez. Les esperamos.